Bueno, vamos a tener tres bloques. Los dos primeros bloques, el primer bloque será, vamos a recordar, ¿no? Un poco sobre el marco normativo, ¿no? El marco normativo que tenemos actualmente vigente, ¿no? Y asimismo el marco estadístico, ¿no? Es importante que nosotros como especialistas podamos manejarnos desde la estadística para poder tomar mejores decisiones y decisiones tempranas, ¿no? Con relación a la prevención. El segundo bloque, que también está a cargo de Violeta Suta, es las estrategias de la tutoría para la prevención del consumo de drogas, ¿no? Aquí vamos a recordar, ustedes bien conocen las 5 estrategias de la TOE, ¿no? ¿Qué acciones vamos a realizar con relación a ellas en torno a esta temática que es urgente de atender? Y el tercer bloque es un tema bastante pedido por ustedes, que es con relación a los protocolos para la atención de estudiantes en situaciones relacionadas con drogas, ¿no? Son unos protocolos que han sido elaborados y actualizados, ¿no? En base mucha solicitud de cada uno de ustedes. Entonces, sin más preámbulo, voy a darle pase a mi compañera Violeta Suta para poder iniciar con este interesante espacio, ¿no? De asistencia técnica. Lo que sí, no quiero irme sin hacerles recordar que en el chat está el registro de asistencia, va a haber un registro final de evaluación y que por favor formulen sus preguntas, ¿no? Voy a estar muy atenta aquí a lo que ustedes nos van a estar escribiendo y si hay dudas, por favor, este es el momento de hacerlas saber. ¿No? Muchísimas gracias. Nos vamos a estar comunicando en los intermedios. Adelante, Violeta. Muchas gracias, Estefanía. Es un placer nuevamente compartir con ustedes esos momentos tan importantes para abordar temas que afectan a nuestros adolescentes. Voy a poner más cerca de mí el micro porque creo que mi sonido no es tan bueno. Bien, vamos a tocar justamente lo que es la prevención del consumo de drogas. Como ustedes saben, en nuestro sector, nosotros como maestros y maestras, tenemos la labor, la responsabilidad de la formación integral de nuestros estudiantes. Entonces, en ese sentido, la formación es todo lo que compete los ámbitos cognitivo, emocional, social, ¿no? Espiritual de nuestros estudiantes. En ese sentido, trabajar la prevención es muy importante. Y tratándose del consumo de drogas, es mucho más fuerte, ¿no? Porque sabemos que esta problemática psicosocial afecta grandemente a los estudiantes en todas las edades, particularmente a los finales, se puede decir, de la niñez y toda la adolescencia, ¿no? Y continúa a la juventud. Pero nuestro público objetivo está justamente entre los niños y adolescentes. Entonces, por ello, vamos a primero a responder dos preguntitas, a tres preguntitas. Algo sencillito, por favor, en el chat de su máquina. Por favor, ¿cómo creen ustedes que está actualmente la situación del consumo de drogas en los estudiantes? A ver, lo voy a poner más fácil. ¿Ha mejorado en relación a los últimos años? ¿Ha empeorado o creen que está igual? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál creen ustedes que es la droga más consumida por nuestros adolescentes? A ver, por favor, escribe, les doy un minutito para que puedan responder esas dos preguntitas. Vamos a ver, ¿nadie se anima todavía a escribir? ¿Cómo crees que está la situación actual del consumo de drogas en los estudiantes? ¿Ha mejorado, ha empeorado o está igual que antes? Bien, acá Martín Quijano nos dice de que se ha incrementado en algunas escuelas. Ah, perdón, hemos avanzado rapidito. A ver, vamos a ver, buenas tardes, no se escucha. No se me escucha. A ver, ojo, ¿me están escuchando ahora? A ver, colegas, ¿me están escuchando? Ya, ok. Voy a leer algunas respuestas. Eh, Dice acá, se ha incrementado en algunas escuelas, lo dice Martín, escuelas urbanas sobre todo, ¿no? Jafet nos dice, ha aumentado el alcohol. Margarita nos dice, el consumo va aumentando, ¿no? En diversos tipos de drogas. Giovanna nos dice que el alcohol, el consumo de drogas es un problema que ha ido en crecimiento en las instituciones educativas.
Sin embargo, en muchos casos se mantiene oculto. Muchas gracias, Giovanna. Está empeorando, nos dice otro colega. Edson nos menciona que lamentablemente se ha incrementado, efectivamente, ¿no? Yesenia nos dice, se está incrementando el alcohol. Ajá. Sonia Chávez nos dice, el consumo de drogas es una preocupación. El 10% de estudiantes consume drogas en el Perú. Gracias, Sonia. Cintia nos dice, eh, Katia nos dice, perdón, buenas tardes, desde Ucayali ha aumentado sobre todo el consumo de alcohol. Soledad nos menciona, depende del contexto donde se encuentran las IES, ¿no? Y Ascope nos menciona que ha empeorado. Muchos casos en las instituciones educativas. Más son las drogas sociales, nos dice Edson, ¿no? Se refiere a las drogas legales. Stephanie nos dice, actualmente hay mucho más consumo de sustancias en los estudiantes y lo que más consumen es la marihuana y el alcohol. Stephanie está al día. Otro nos dice el consumo de cigarrillos, también es otro problema. Lady nos dice, buenas tardes, se ha incrementado el alcohol que es más consumido por los adolescentes. Ajá. Roxana nos dice, buenas tardes, el consumo ha incrementado y se evidencia en las escuelas. Cada vez el inicio es más prematuro, la droga más común es el alcohol. Y nos dice que es evidente el avance en las estadísticas de consumo de drogas. No hay programa que lo detenga. Está creciendo las IES y aumenta el consumo de alcohol y tabaco. Cigarro electrónico. Ajá, muy bien. Edita nos dice, buenas tardes, la situación ha empeorado, la droga más consumida por mujeres es el alcohol y por varones de la marihuana. Miren, Edita, te estás al día con la estadística. Muy bien. La situación de consumo o comercialización de drogas va en aumento, es solo un elemento viable de una problemática más compleja, de la que se tiene poco conocimiento hasta que ocurren estos hechos. Los más vulnerables están en los conflictos familiares, negligencia, desprotección. Son algunas de las situaciones por las que puede estar pasando el estudiante y frente a las cuales la droga funciona como un paliativo, efectivamente. Lady nos dice, buenas tardes, se ha incrementado, que se ve reflejado en las escuelas, y hoy en día la droga más consumida es el tusi y marihuana. Karim nos dice, se va incrementando no solo en ámbito urbano, también en rurales, por las costumbres sociales y la imitación excelente, ¿no? Las drogas más consumidas son el alcohol, la marihuana y tusi, nos dice BBP de San Martín. Giovanna nos menciona nuevamente que consume marihuana, cocaína y terrocal. También se ha incrementado el uso de alcohol. Marita Mitman nos dice combinaciones de energizantes y pastillas neurotrópicas. Esa también está muy interesante, Margarita. Darling nos dice el consumo de alcohol en los docentes. El cigarro electrónico está en aumento en los adolescentes. Miren, acá un actor más, ¿no? El maestro, el docente. Lidia nos dice que nos está saludando Lidia. Hay muchos factores, Olga nos dice, hay muchos factores que incitan a los adolescentes al consumo de alcohol, se incrementa más, las más consumidas son los cigarros electrónicos, la marihuana, el alcohol, etc. Muchas gracias, maestros y maestras. Efectivamente, ustedes tienen mucha razón. Mucho de lo que han dicho acá va a responder a la problemática que vamos a presentar en breves, que estamos presentando en este momento. Como ustedes pueden ver así, a grosso modo, el mapa del Perú, de acuerdo al consumo de droga en cada zona. La parte celeste, suave, es lo que menos se consume, el azul va subiendo, el amarillo ya nos pone en peligro, y el rojo que está consumiendo, ¿no? Ya está en consumo, una prevalencia más alta. Como ustedes pueden ver acá en el mapa, en los mapas, podemos observar el consumo, en el primer mapa, el consumo de drogas legales, cómo estamos, ¿no? Nos vemos que la mayoría está en amarillo, en este mapa, en amarillo, las drogas legales, y le sigue lo que es en azul, ¿no? En azul, la parte de azul, o sea, la parte de la selva, drogas legales, parte del noroeste, de la selva, cerca del oeste, está también en azul oscuro, y en rojo toda la costa peruana, ¿no? Casi la mayor parte de la costa peruana. En drogas ilegales también vemos que ha aumentado bastante la selva, la Lima, ¿no? Madre de Dios, el norte, las fronteras, ¿no? De Tacna y
y por acá arriba también tenemos a Tumbes y otros departamentos. Y las drogas médicas que ustedes conocen también, está aumentando en mayor cantidad también su consumo, ¿ya? Estas estadísticas que se les está mostrando son estadísticas del consumo de esas drogas en estudiantes. No estamos hablando de la población universitaria ni de los adultos. Todas las estadísticas que van a ver, que van a observar, son estadísticas del consumo de ese tipo de drogas en escolares, que en un estudio que se realizó el año pasado por Devida y un socio de Devida, ¿no? Que han levantado información en diferentes colegios, tanto del sector público como del sector privado, ¿ya? Entonces, ese es el resultado. Pero miren, ¿qué tipo de drogas? Y ahí respondemos y confirmamos las respuestas que han dado anteriormente los maestros. Como podemos observar, aquí tenemos drogas legales, drogas ilegales y las drogas médicas, ¿no? En las drogas ilegales está el alcohol, el tabaco y el cigarrillo. Entonces, aquí podemos observar de que las drogas legales son las que más se consumen en la población estudiantil. Desde los 11 a 13 años ya observamos que hay casi un 16% de consumo de drogas legales. De 14 a 16 aumenta casi el doble, 32%. Y de 17 a 21 nuevamente aumenta a 36%. Esta población de 11 a 16 años, estimados colegas, está en nuestras escuelas, está en las aulas, son chicos y chicas que están estudiando. Y son ellos los que consumen este tipo de drogas. ¿Ya? Y el inicio del consumo, acá han empezado de los 11, pero realmente en otros estudios hemos observado que desde los 8 años ya inicia el consumo de alcohol incluso en niños y adolescentes, sobre todo en las regiones, las provincias, ya sea porque participan los niños en reuniones de las fiestas patronales, las reuniones familiares, ¿no? Que los mismos padres envían a los niños a comprar diferentes tipos de licor. Y además hay que considerar de que el alcohol, tanto el alcohol como el cigarro, el tabaco, son sustancias que pueden ser adquiridas con mucha facilidad en cualquier stand eh, de cualquier licorería, de cualquier tienda, de algún metro, etcétera, podemos encontrar stands llenos de bebidas que no siempre dicen cerveza, ¿no? O dicen, digamos, pisco, coñac, ron, que son de repente los que ponemos como título, ¿no? Que son bebidas alcohólicas. Tienen otros nombres, otras presentaciones, incluso que parecen gaseosas, refrescos, energizantes, etcétera, pero que tienen un nivel de alcohol. Y los jóvenes lo consumen porque en primera instancia está al alcance de su bolsillo. Y en segundo, no hay límite para la venta de estos productos, ¿no? Cualquier chico puede ir y comprar, adquirirlo en cualquier tienda. Entonces, eso aumenta más la posibilidad de su consumo, ¿ya? Eso hay que tener muy pendiente y justamente a veces es la familia quien promueve este consumo, cuando envía a los hijos a comprar, ¿no? Entonces ya el proveedor sabe que está viniendo de parte del papá, pero quién sabe si siempre viene de parte del padre, ¿no? Puede ser que vaya a iniciativa propia. Entonces también es bueno trabajar con las familias sobre estos aspectos. Otro tipo de consumo de drogas también tenemos a nivel de las drogas ilegales. Tenemos a la marihuana como la primera droga ilegal de mayor consumo, ¿no? Como ustedes pueden ver en el cuadro estadística, tenemos un 4,8% de niños de 11 a 13 años que ya vienen consumiendo a esa edad. De 11 a 13 años ya hay casi un 5% que están consumiendo drogas ilegales. Y esto aumenta entre 14 y 16 años al 5,5%. Y en la población mayor a 17 años ya se incrementa más aún a 7,2%. ¿Ya? En cuanto a las drogas médicas, es decir, los tranquilizantes y los estimulantes, también vemos que en los niños de 11 a 13 años ya hay un 4,1% de consumo de ese tipo de drogas médicas, y el cual se incrementa a mayor edad, mayor consumo de drogas, sea legales, ilegales o drogas médicas, como ustedes pueden ver, va incrementándose el consumo. Ahora,
Con respecto a las drogas legales, como les decía, las drogas, los diferentes tipos de alcohol están bastante disponibles para la población adolescente, ¿no? La población juvenil junta su dinerito y compran el alcohol en diferentes presentaciones, ¿no? Además del alcohol, lo otro que también es grave es el consumo del cigarrillo y ahora los cigarrillos electrónicos, ¿no? Vamos a diferenciar cigarrillo, ese es el tabaco, ¿no? El cigarro común que conocíamos antes y ahora son los famosos vapeadores o cigarrillos electrónicos, que es una novedad, ¿no? Porque mucha gente, muchos jóvenes, muchos adultos incluso creen que es sano, ¿no? Que no afecta a la salud de la persona porque supuestamente no contiene toda la cantidad de sustancias químicas que tiene el tabaco, o cigarro conocido comúnmente, ¿no? Porque sabemos que el tabaco, el cigarro, la presentación que nosotros conocemos, tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, ¿no? Que generan una serie de efectos fuertes en el cuerpo humano, pero puede llegar incluso hasta el cáncer, ¿no? Genera cáncer a la garganta, a los pulmones, etc. Mientras que aparentemente los vapeadores o cigarrillos electrónicos son inofensivos, y no es así, porque la mayor parte de cigarrillos electrónicos contienen nicotina. Entonces, igualmente está afectando a la salud, sobre todo del escolar. Entonces, hay que tomar en cuenta ese aspecto y sobre todo dar a conocer a estudiantes de los peligros que encierra el consumo de cualquiera de esas sustancias. Aquí a la derecha tenemos un mapa, una estadística de la prevalencia del consumo de drogas legales, ¿no? No estamos hablando de las ilegales, pero las legales, vamos a centrarnos más en las legales, porque lo que más consume la población estudiantil. Si bien sabemos que consumen otro tipo de drogas ilegales, pero las legales todo lo consumen. Y no estamos hablando de un vasito de cerveza que probaron por antojo o por curiosidad en una fiesta. En las estadísticas nos hablan de adolescentes que han consumido alcohol durante 2 o 3 días seguidos. Y esto es preocupante, ¿no? Imagínense si un adulto toma toda la noche, cómo aparece el cuerpo al día siguiente, ¿no? Hay mucho malestar, cómo afecta a todos nuestros órganos internos. Imagínense un jovencito o una jovencita que esté consumiendo durante 2 o 3 días seguidos. Esa es la información que ha recogido esta estadística, ¿no? Y vemos que en el Callao, Lima provincias, Tumbes, ¿no? Piura, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Madre de Dios y Tacna están por encima del promedio de consumo en los jóvenes, en los adolescentes, ¿no? Que consumen alcohol. Entonces, todas estas regiones tenemos que poner preocuparnos más y hacer más actividades de prevención para evitar que los estudiantes sigan consumiendo alcohol, ¿no? O caigan en las redes del alcohol. Todas las regiones, de una u otra forma, el más bajo, que es Pasco, tiene 11.8%, que no es bajo, es alto. Imagínense, el más bajo de las regiones tiene ese porcentaje, imagínense el más alto, cómo está la población escolar. Entonces, esto nos lleva a una reflexión, ¿no? De qué está pasando con nuestros jóvenes, qué podemos hacer sobre todo para ayudarlos. Y otro estadístico también importante, que nosotros siempre nos hemos preocupado por los adolescentes, por los varones, que los chicos varones son los que más toman porque es lo que más evidencia, ¿no? Ver a jovencitos o varones mayores, adultos, en estado etílico, ¿no? Pero las estadísticas, nuevamente, nos revelan que son las mujeres adolescentes que consumen más alcohol que los varones. Increíble esta estadística también. También nos llama a reflexión tener más cuidado con las chicas, porque el peligro también es doble, ¿no? En mujeres a veces. Entonces, el consumo, si bien tenemos que cuidarnos a todos, pero poner alertas, ¿no? En esta población más vulnerable. Porque un adulto quizás puede de repente todavía dentro de su capacidad de poder rápidamente sobreponerse al efecto del alcohol, puede de repente tomar decisiones más o menos acertadas, ¿no? En su embriaguez. Los jóvenes no tienen esa misma posibilidad porque su cuerpo recién está adaptándose a los cambios. Entonces, el peligro que ellos enfrentan es mucho más fuerte, ¿no? Es más peligroso. Entonces, por ello, tenemos que alertar de todo esto que estamos observando. Bien, para recordar rápidamente nomás cuáles son los efectos del consumo de alcohol a corto y a largo plazo, ¿no? A corto plazo son aquellos que estamos, como dice, social, consumo social, ¿no? O sea,
por cumpleaños, salimos hoy día al karaoke, celebramos cumpleaños de la familia, etcétera, ¿no? Que en lo físico, si tomamos más de la cuenta, vamos a encontrar que tenemos náuseas, vómitos, mareos, pero el equilibrio, no podemos caminar bien, hay una descoordinación motora, no, se disminuye la capacidad de la visión y de la audición, hay irritación en el estómago, tenemos dificultades para hablar, y todos nos damos cuenta de eso, ¿no? En lo emocional hay cambios repentinos del humor. Los que son personas que son muy alegres se quedan de pronto callados o se duermen, y los que son muy tímidos empiezan a hablar más de la cuenta, ¿no? Observamos actitudes de tristeza, irritabilidad. En lo cognitivo también afecta, hay disminución de la atención y concentración, hay dificultades para realizar tareas más complejas, pues no, tú no puedes manejar, no puedes irte solo, tienes que acompañarte a alguien, obviamente, ¿no? En el ámbito escolar se observa tardanzas o faltas, o no cumple sus tareas, bajas en las calificaciones, poco interés en el estudio, accidentes por descuido, peleas o discusiones con sus compañeros o maestros. En el ámbito familiar, discusiones, agresiones físicas, agresiones psicológicas. Y a largo plazo también va a tener un efecto, ¿no? Va a tener efectos. ¿Cuáles son? Va a haber dependencia al alcohol, ¿no? Porque se consume de forma consecutiva, se va a generar una dependencia emocional, o sea, física, gastritis crónica, disfunción sexual, parálisis respiratoria, desnutrición, daño hepático, hepatitis, daño cardiorrespiratorio, y puede llegar hasta la muerte. En el tema emocional puede afectar con cuadros de depresión, ansiedad, sentimiento de culpa, vergüenza, el lado cognitivo, hay pérdida de conocimiento, lagunas mentales, problemas de memoria, incapacidad de concentración. En el ámbito escolar, ausentismo, empiezan faltas recurrentes, este, etcétera, ¿no? Y en la familia hay separación, aislamiento, pérdida de confianza, problemas familiares. Esto es con respecto al consumo de alcohol. Con respecto al consumo de tabaco, observamos que puede haber, mayor riesgo en desarrollar algunos tipos de cáncer, como la laringe, pulmón, bronquios, al estómago, al colon, a la vesícula, ¿no? Y también eleva la incidencia en otras enfermedades como derrame cerebral, periodontitis, trastornos cardiovasculares, neumonía, problemas de fertilidad, etcétera. ¿Qué beneficios existen de dejar el tabaco? Se forman menos arrugas en la piel, mejora la circulación, mejora la capacidad pulmonar, con los años se reduce el riesgo de sufrir cáncer, la piel y el cabello están más oxigenados, mejora el gusto y el olfato, disminuye el riesgo de infarto, etcétera. Ya. Entonces, como ya sabemos que esto es importante, trabajar la prevención del consumo de drogas, el Estado ha promovido una ley, que es la política nacional contra las drogas al 2030, ¿no? Cada año, cada cierto tiempo se va actualizando. En esta política nacional no le compete solamente a un sector, sino a todos los sectores del Estado, la Policía Nacional, la Fiscalía, aduanas, MINSA, Minedu, todos. Con respecto a Minedu, tenemos dos tareas importantes dentro de esta política, que es prevenir el consumo de drogas con especial atención en la población de edad escolar, ¿no? Ese es nuestro lineamiento. Y tenemos ahí dos tareas con el que le decía, que es trabajar las redes comunitarias organizadas y focalizadas en contexto de educación básica y los servicios de prevención del consumo de drogas a nivel educativo, comunitario y familiar. Esto se hace en coordinación con varias otras instituciones, como es los gobiernos regionales, de Vida, Minedu, Ministerio del Interior, MINSA, ¿ya? Eso con respecto a la política grande, nacional. Y en ese marco también, recordemos que tenemos un lineamiento, una política del sector educación, que es el lineamiento de tutoría y orientación educativa para la educación básica, en la cual tenemos tres líneas de acción de la tutoría: la formativa, la promocional y la preventiva. Nosotros, la tutoría, lo que hace la prevención del consumo de drogas y de cualquier otra situación de riesgo, lo vemos desde la línea preventiva, ¿ya? Desde la línea preventiva. Y en la línea preventiva tenemos tres niveles de trabajo. Uno, que es la prevención universal, o el otro nivel es selectiva y la otra prevención es indicada.
¿Qué nos compete más como sector? Es la prevención universal, ¿no? Donde todos los esfuerzos se dirigen a que todos los estudiantes fortalezcan capacidades para reducir la aparición de posibles conductas de riesgo, ¿no? O situaciones que lo pongan en riesgo. Entonces, esa es una tarea principal como tutoría, trabajar justamente en los estudiantes estas actividades de prevención del consumo de drogas, de forma universal. Pero a veces tenemos programas, ¿no? Como este caso que trabajamos con De Vida también, que trabajamos la prevención selectiva, ya no es para todo el colegio completo, sino solamente para un grupo de estudiantes que vemos que puede estar en riesgo, en una situación de riesgo, no es que ya está consumiendo, sino que está proclive a consumir porque vive solo, porque mamá, papá no viven con él, viven en el extranjero, porque en el contexto donde vive el estudiante hay de repente personas que consumen algún tipo de drogas o venden licor a menores, etcétera, ¿no? Y la prevención indicada es para los chicos que ya están en conducta de riesgo. Y obviamente la escuela no lo puede atender porque no es su experticia, ¿no? No es su foco. Entonces, ¿pero qué tiene que hacer? La atención es la derivación a un centro de salud o a un especialista, ¿no? Tampoco no lo podemos dejar solo al alumno. Entonces, esos son los tres niveles de prevención que debemos de conocer. Prevención universal, selectiva e indicada. Ahora, ¿cómo nosotros desde el sector de educación trabajamos para prevenir el consumo de drogas? Entonces aquí tenemos que partir de que existen, reconocer, identificar que existen factores de riesgo y factores de protección frente al consumo de drogas. ¿Qué es un factor de riesgo? Es una causa o una característica que impulsa o que promueve que la persona se acerque al consumo de drogas, ¿no? Como ya les decía, por ejemplo, que el estudiante viva solo, ¿no? Ese es un factor de riesgo. Que el estudiante crea que el alcohol, por ejemplo, que desconozca los efectos del alcohol, que el estudiante no cuente con un adulto que lo acompañe, que lo asesore en la familia, etcétera, ¿no? Esos son factores de riesgo. Y factores protectores son aquellos elementos o características que protegen al menor, ¿no? Para que no consuma drogas o que proteja a la persona en general. Por ejemplo, tener un buen círculo de amigos, ¿no? Que no tenga nada que ver con las drogas. Chicos deportistas, chicos que estudian, chicos que participan de repente en una iglesia, que hacen deportes, tiene familia que lo aconsejan, que lo asesoran al estudiante. Esos son factores de protección. Y la escuela también viene a ser un factor protector cuando trabaja de manera articulada con los elementos de la comunidad y atiende a las necesidades de los estudiantes. Vamos a incidir un poquito acá en lo que son factores de riesgo frente al consumo de drogas. Hay tres tipos más conocidos, puede haber más de acuerdo al autor. Hemos sacado esos tres que ya venimos trabajando desde antes. Son los factores de riesgo personales, factores de riesgo en la escuela y factores de riesgo en la comunidad. A nivel personal, el estudiante, ya son características personales del estudiante, ¿no? Cuando tiene dificultades para tomar decisiones, cuando tiene dificultades para relacionarse con otros, cuando tiene dificultad para expresar lo que siente, lo que piensa, no sabe tomar decisiones, tiene dificultad para regular sus emociones, ¿no? ¿Sabes? Se exalta o se queda calladito, permite que lo invadan, tiene baja tolerancia a la frustración, no sabe superar rápidamente un problema, ¿no? Tiene dificultades para establecer metas a corto, largo, mediano plazo, no tiene un proyecto de vida, ¿no? No sabe organizar, utilizar su tiempo libre de forma adecuada, tiene bajo rendimiento académico, etcétera, ¿no? Y actitudes a favor del consumo de drogas, que está bien, debe ser, es divertido tomar un poquito, ¿no? Te hace hablar mejor, decirte más pides, son conceptos que el chico tiene, ¿no? Y desconocimiento de qué efectos o consecuencias puede haber en su cuerpo y en su vida social, académica, emocional, cuando consume drogas. Con respecto a la escuela, ¿qué factores de riesgo puede haber? Que no exista un plan TOS que responda a las reales necesidades de los estudiantes. Es decir, que se puede haber elaborado un plan, pero sin tomar en cuenta que el contexto. Por ejemplo, que en las esquinas, por ahí cerca de la escuela, hay sitios donde venden licor, ¿no? Ni siquiera un buen licor, sino licor adulterado, ¿no? Allá donde yo trabajaba, realmente había
esos preparados que hacían con saborizante de naranja y gas, y perdón, y alcohol, no sé si era metílico o etílico, pero la verdad que dejaba mucho que pensar, ¿no? Ese tipo de alcohol. Otro criterio, otro factor de riesgo es cuando también los planes anuales que elabora el tutor no están contextualizados a las necesidades de los estudiantes. Cuando hay falta de compromiso de la comunidad educativa para la compañía socioafectiva de los estudiantes, porque recuerden que la prevención no solo lo hace el tutor o el comité de gestión de bienestar, sino toda la comunidad educativa, el director, los auxiliares, todos debemos estar atentos a las necesidades de los estudiantes. Cuando no hay motivación, ¿no? No se promueve que los estudiantes participen en diferentes espacios de la escuela para tomar decisiones, para promover acciones que le interesa, ¿no? Cuando no se da importancia a actividades de prevención, o cuando los docentes no están informados sobre cómo trabajar, ¿no? La prevención de drogas. Y en la comunidad también hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, esos establecimientos que les mencionaba que venden licor a los menores sin autorización, sin pedir documento de identidad, si es que ya es mayor de edad o no el jovencito, ¿no? Cuando no se organizan internamente en la comunidad para afrontar problemas y afectan a los adolescentes, no hay organizaciones de servicios dirigidos a estudiantes como la de MUNA, centro de salud que atiendan esas cosas, ¿no? La municipalidad tampoco no tiene espacios para poder promover la participación de los estudiantes. Hay ausencia de autoridades, ¿no? Llámese la Policía Nacional, el Serenazgo, hay indiferencia y permisividad, ¿no? De conductas de riesgo. Tampoco hay instituciones que apoyen a la familia, porque a veces las familias están desesperadas, buscan quién les apoye, quién les asesore, y no hay, ¿no? En la comunidad, etcétera, ¿no? Estos son los factores de riesgo. Ahora veamos qué factores protectores hay. Ahora, eso sí nos interesa, ¿no? Igualmente, son factores personales, factores de protección en la escuela y factores de protección en la comunidad. Factores personales que debemos trabajar con estudiantes, desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿no? Ahí el chico aprenderá a decir no, aprenderá a hacer más, fortalecer conductas de autocuidado, ¿no? Va a desarrollar pensamiento crítico para analizar situaciones. Necesitamos que el estudiante proponga o tenga su proyecto de vida, que establezca sus metas, ¿no? Metas, qué cosa quiero ser mañana más tarde, ¿no? A partir de ello, yo, si quiero cumplir mis metas, voy a dejar de lado todo aquello que me va a impedir, entre ellos el consumo de drogas, ¿no? Para fomentar también estilos de vida saludable, el deporte, dormir 8 horas, evitar amanecerse, desarrollar una serie de hábitos que le van a permitir desarrollarse bien, física y mentalmente, ¿no? Usar adecuadamente el tiempo libre. ¿No? A veces no saben, no asesoramos a los chicos cómo usar bien su tiempo libre y al no hacerlo, el ocio no saludable hace que busque amigos de repente que no son lo más pertinentes para su desarrollo emocional, ¿no? Que conozca cuáles son las consecuencias de consumir alcohol o consumir todo tipo de drogas. Que tengan un círculo de amigos y de conocidos que no tengan problemas con el alcohol, ¿no? Con ningún tipo de drogas, o sea, amigos que promuevan estilos de vida también saludables. Y en la escuela, trabajar de forma adecuada la tutoría y orientación educativa, que haya un clima de trabajo adecuado, ¿no? Un clima cálido tanto para los estudiantes como para los adultos, que haya un sistema de seguridad también, porque a veces en esos espacios ciegos, ¿no? Donde nadie mira, puede pasar cualquier cosa. Entonces hay aulas vacías, patios que están al fondo, lugares, talleres que están ya inhabilitados, o lugares que fueron antes, ¿cómo le llaman?, jardines y ahora están abandonados. Atrás pueden estar fumando algún cigarrillo, puede pasar cualquier cosa detrás en unos espacios ciegos, podemos estar atentos, ¿no? Para cuidar a nuestros niños. Que los docentes y los trabajadores administrativos, auxiliares, directivos, estén sensibilizados y comprometidos en la seguridad de los estudiantes. Es a nivel de la escuela. Y a nivel de la comunidad, que haya más servicios, ¿no? De la comunidad para que puedan atender a niños y adolescentes. Que también las organizaciones, que les dije, Serenazgo, la policía, la MUNA, brinden seguridad ciudadana, ¿no? También promover el uso de áreas recreativas. He observado algunos gobiernos locales que generan, ¿no? Espacios, patios, espacios grandes para los chicos que utilicen patinaje, para que hagan mimo, para que hagan diferentes
obras teatrales así callejeras, que los chicos buscan dónde bailar, dónde, de forma sana, que se diviertan, ¿no? Y expresen su arte popular, ¿no? Lo que deseen, de forma sana, sin necesidad de consumir alcohol, ¿no? Pero lo que quieren ellos sentirse vistos, mirados, observados, tomados en cuenta. Entonces, las municipalidades, las escuelas, pueden dar ese espacio, ¿no? Que los chicos puedan promover esos talentos. Y también medios de comunicación que informen, ¿no? De las consecuencias del uso, del mal uso de esas sustancias. Entonces, todos, si trabajamos de forma articulada, vamos a lograr prevenir el consumo de drogas. Obviamente, no es tarea solamente de la escuela, es tarea de la familia y es tarea de la comunidad en su conjunto. Pero, mientras tanto, nosotros podemos poner ya nuestro granito de arena para lograr esto. ¿Y cómo lo podemos hacer? En primer lugar, dando fuerza al Comité de Gestión de Bienestar. El Comité de Gestión de Bienestar es uno de los 3 comités de nuestras escuelas que tiene que tener vida y que tiene que responder a la necesidad de los estudiantes. Puede hacer una serie de actividades para prevenir justamente esa problemática psicosocial y otras situaciones, ¿no? Acá hemos puesto como ejemplo el consumo de drogas, pero hay muchas más situaciones de riesgo en los jóvenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos puesto en la línea de acción preventiva, a modo de ejemplo, el fortalecimiento de la capacidad de los tutores para la prevención del consumo de drogas y otros. En la línea preventiva, un campeonato deportivo, estudiantes sanos, libres de drogas. Es un ejemplo. Pueden hacer más cosas, paseos, dinámicas de interacción, concurso de lemas contra las drogas, etcétera, ¿no? Son ejemplos. Lo que sí es importante activar siempre, perdón, la línea de atención y derivación, por si acaso hay alumnos que lo necesiten, ¿no? No cerrar la puerta, no mirarlo mal, no estigmatizarlo o más aún generar romper, ¿no? La privacidad del problema del alumno, sino bien escucharlo y de qué cosa está pasando, porque generalmente los chicos, hay una razón detrás de ellos, ¿no? ¿Por qué están consumiendo alcohol? ¿Por qué están consumiendo marihuana, etcétera? Escucharlos, ¿no? De repente viven solos, de repente han tenido una situación violenta, tantas cosas pueden pasar en la fragilidad de un niño o un adolescente. Escucha, de repente necesita de ti, necesita de mí, ¿no? Necesita que alguien lo escuche y que le ayude, ¿qué hacer? Entonces, orientarlo, ¿no? Tenemos a las instituciones de apoyo que vamos a escuchar después que pueden ayudar a estos menores, ¿ya? Ese es a nivel de escuela. Y a nivel de aula, los tutores sí tienen una tarea, ¿no? De incluir dentro de sus planes tutoriales de aula un taller por lo menos para prevenir el consumo de drogas. Un taller, ustedes saben, colegas, atiende de 3 a 4 sesiones de tutoría, ¿no? Hasta 5 sesiones de tutoría. Entonces, en ese taller, el docente, tutor, incorpora las sesiones de tutoría según lo que haya programado. En algunos casos serán 3 a 5 sesiones, pero colegios que tienen convenio con Devida, con nosotros, con Devida, están en el programa, están focalizados, ellos van a trabajar 12 sesiones de tutoría durante el año, 12, ¿ya? Ellos y los demás pueden hacer, si quieren 12, si no, mínimo 3 sesiones, pero tienen que hacer, porque como acabamos de ver hace un momento, las estadísticas nos dicen que cada día va incrementándose el problema del consumo de alcohol. Pero no solamente la tutoría grupal, las 2 horas de tutoría que tenemos a la semana, también podemos trabajar la tutoría individual, que es el espacio de conversación, el espacio de escucha que el tutor ofrece al alumno, ¿no? Para escuchar sus problemas que tiene. Y no solamente lo hace desde en primaria, en su aula, sino también lo puede hacer fuera, ¿no? Sobre todo en secundaria, tenemos por lo menos 1 hora semanal para poder hacer la tutoría individual y también trabajar con las familias. Entonces, aprovechemos lo máximo posible esta hora que tenemos. Y las escuelas GEC tienen más horas aún. No son escuelas privilegiadas donde la tutoría individual debe ser con mayor fuerza. También en lo que es espacio con familia y comunidad, también tenemos momentos para trabajar de acuerdo a la situación. Si vemos que en la escuela hay casos, tenemos que abordar sí o sí con las familias para que tomen en cuenta, para que estén alertas de las problemáticas de sus hijos, no para acusarlos a los chicos, no para decir, oye, tu hijo es así, no, sino para que trabajemos juntos de la mano, sin decir incluso nombres de apellidos, sino trabajar para que los papás estén atentos, para que sepan qué decir, cómo actuar en situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces el papá ya estará atento, si participa en una fiesta comunal de su pueblo,
estar atento que va a dejar a sus hijos en buen recaudo en su casa y no lo va a llevar a la fiesta mientras él toma, el chiquito a la vuelta de la esquina, está tomando con sus amiguitos de la misma edad, ¿no? Entonces ya, y el papá se pone alerta, ¿no? Y decirle a los papás que el consumo de alcohol en la edad de los niños es bien peligroso, ¿no? No es igual que un adulto, incluso adultos es también peligroso, pero en un niño mucho más, ¿no? Entonces, el profesor tiene bastante ascendencia con los papás, ¿no? Pues él sabe cómo convencerlos, cómo fortalecer en ellos las competencias para acompañar a sus hijos, ¿no? El otro espacio de trabajo es participación estudiantil. Hemos visto que uno de los factores de riesgo es que no hay espacios de participación. Promovamos que los estudiantes participen tanto en el aula como en la escuela, en los municipios escolares, en los concursos escolares, en los deportes, en todas las actividades que realiza la escuela. Promovamos que los chicos participen, que se sientan importantes, parte de, que tomen decisiones, ¿no? Que se les tome en cuenta qué es lo que quieren, cómo lo quieren hacer, ¿no? Entonces, escuchemos, ¿no? Y promovamos que ellos mismos lo organicen si es posible. Entonces, eso va a hacer de que ellos, todo el talento, toda la energía que tienen, lo canalicen de manera provechosa, de manera positiva, hacia algo que los va a ayudar a crecer como personas, va a desarrollar habilidades también de organización, de liderazgo, en lugar de desarrollar otro tipo de acciones negativas, ¿no? Y la última estrategia es la orientación educativa permanente, donde todas las personas de la escuela estaremos atentos, ¿no? Directores, profesores, auxiliares, todos estaremos atentos a lo que pasa en los estudiantes, ¿no? No, si yo me entero que un alumnito del primero A ha estado tomando licor, digamos, en tal lugar, en tal fiesta, yo no voy a quedarme callado, ¿no? Como maestro voy y hablo con su tutor, no, yo no voy a decir, no, no es mi alumno, no me interesa, no. Hablo con el tutor y le digo, mira, eso puede estar pasando, de manera amigable con el estudiante, que puede tener una situación, etcétera, para que lo pueda asesorar y lo pueda orientar, ¿no? Todos nosotros somos responsables, todos somos formadores de los estudiantes. Aquí hay un ejemplo de cómo incorporar estas acciones en el plan tutorial de aula. Este es un ejemplo, no lo hacían a pie juntilla, pero miren más o menos un cronograma de acciones de tutoría para un salón. Por ejemplo, acá tenemos las 5 estrategias, la planificación primero y luego las 5 estrategias. Tutoría grupal, tutoría individual, espacio con familia y comunidad, participación estudiantil y orientación educativa permanente, que es del aula, ¿no? En lo que es tutoría grupal le da más fuerza, todas esas partes de acá, por ejemplo, nos comunicamos asertivamente, mis sueños, mis metas, reconocemos la importancia de educación, aprendemos a resolver conflictos, nos ayudan a lo que es la prevención. Pero podemos hacer taller específicamente, rechazamos todo tipo de drogas. Como ejemplo he puesto que voy a desarrollar ese tallercito en agosto, viniendo de vacaciones, agosto y parte de septiembre, ¿no? Voy a hacer 6 sesiones de tutoría, ¿no? Sobre rechazar todo tipo de drogas. Esta es una escuela común, un profesor común. Ahora, si el profesor está dentro del programa de prevención del consumo de drogas, ¿no? Que estaremos trabajando en 2009 también con escuelas focalizadas, entonces ya no va a ser de septiembre, de agosto, porque ellos han empezado, creo, si no me equivoco mal, desde abril, mayo. Entonces son 12 sesiones, no le va a alcanzar el tiempo, hay que empezar mucho antes, desde abril, mayo, entonces selecciona, además cambia, ¿no? Desde acá así, 12 sesiones, ¿no? Consecutivas hasta terminar todo el programa, ¿ya? Y los otros temas lo puedo hacer después. O sea, la cosa es que se organice, en el año hay 54 semanas, tenemos que tomar un mes de tiempo para lo que es la planificación, lo que es la evaluación, ¿no? Aplicación de algunas pruebas, la organización de actividades del equipo del comité de aula, etcétera. Y luego empezamos de frente ya con los talleres, ¿no? Y hemos puesto de forma permanente la reunión individual con estudiantes. Obviamente no va a ser con el mismo estudiante, ¿no? Va a ir rotando. Como tenemos una hora semanal, podemos atender hasta 3, 4 estudiantes, porque no es trata de terapia, obvio. Escucha, escucha. Y para escucha se requiere de 10 a 15 minutos a lo más, ¿no? Podemos atender 2, 3 estudiantes a la semana para conocerlo, no precisamente en el tema de drogas, ¿no? Para conocerlo, saber más de él, ¿no? ¿Qué necesita? De repente no tiene nada, saber cuáles son sus proyectos de vida, qué está pensando, cómo se ve acá un tiempo, etcétera. Este espacio de escucha son muy importantes, ¿no? Y obvio, en secundaria no solamente lo hace el tutor,
todos los docentes secundarios tienen esa hora, entonces todos deben trabajar esa hora, que creo que lo están usando para otras cosas. Entonces debe ser utilizada justamente para ese tema de acompañamiento socioafectivo y cognitivo, ¿no? También de su área curricular. Y con las familias también hemos propuesto como ejemplo algunas reuniones con las familias, que no deben ser solamente informativas, sino también de aprendiz, formativas, ¿no? Formativas con los papás. Entonces, darles orientaciones para fortalecer sus competencias parentales, ¿no? Y que ellos puedan acompañar de manera más pertinente a sus hijos. ¿Bien? Y en lo que es participación estudiantil, hemos promovido las asambleas de aula, que eso sí está normado, ¿no? Donde los estudiantes, a través de su comité estudiantil de aula, desarrollan asambleas de aula para tratar temas que les concierne a ellos, que les interesa a ellos, ¿no? El tutor aquí solamente está de observador, ¿ya? No interviene. Solamente los alumnos mismos se organizan, dirigen y asumen compromisos. ¿Bien? Ese es un modelo de acciones que podemos hacer desde el aula y desde el Comité de Gestión de Bienestar. Algo pequeño para terminar, nosotros tenemos un convenio, como ya lo mencioné, entre Minedo y De Vida, es un convenio en el marco del programa presupuestal 651, que se llama Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas, que se aplican en más de 400 escuelas a nivel nacional, en toda la región de Perú, bueno, excepto Lima Metropolitana, por un tema presupuestal. Y este programa justo trabaja los tres niveles de prevención que les mencioné, la prevención universal, que va dirigido a todos los estudiantes de primero a quinto de la escuela, ¿no? De escuela focalizada a todos los niños, de primero a quinto, trabajan sus fortalezas de habilidades psicosociales, ¿no? O que son las habilidades socioemocionales que conocemos, en las 12 sesiones, ¿ya? Y también trabajamos programas de prevención selectiva, que se trabaja a través de talleres socioeducativos, son 8 talleres, solamente dedicados a los chicos que están en riesgo. Y por último está la prevención indicada, que es la derivación, ¿no? Esto no se trabaja en el aula, en la escuela, sino se deriva a quien compete, pero sí se identifica en la escuela. Bien, entonces, creo que allá. Acá faltó, bueno, ya. Entonces, colegas, voy a dar pase, hacemos todo el trabajo de prevención en la escuela, todos nuestras fuerzas, pero aún así, a pesar de trabajar, siempre se presentan problemas en la escuela. Entonces voy a dejar a mi colega para que trabaje qué hacer cuando encontramos algunas situaciones en la escuela. Para ello presentamos a la especialista, Yanira. Voy a dejar a Estefanía Bermúdez, para que les haga unos pequeños recordatorios. Adelante, Estefanía. Muchas gracias, Violeta, por la presentación. Ha sido muy valiosa la información que nos has compartido. Hemos visto estadísticas sumamente relevantes que nos permite como especialistas tomar decisiones, fortalecer a nuestros equipos directivos y en especial a nuestros docentes, quienes están frente a los estudiantes y tienen que poder tomar acción inmediata, ¿no? Y acción también preventiva ante los casos que puedan suscitar, ¿no? Bueno, vamos a pasar, antes de pasar al tercer bloque con Yanira, y ahí la vemos conectada, quien nos va a hablar sobre estos protocolos para la atención de los estudiantes. Quiero recordarles que tenemos el enlace de registro de asistencia, ¿no? Es muy importante que puedan registrar esta asistencia, perdonen la redundancia, para poder recibir esta presentación, esta información, ¿no? También quiero pedirles hacerles recordar que tenemos el chat para poder hacer las consultas que tengamos hasta el momento, ¿no? Entonces, con toda confianza los invito a que puedan llenar esa información. También, antes de terminar el chat, va a haber un balotario, ¿no? De evaluación, y les pido por favor atención a ello para poder tener todas sus respuestas. Muchísimas gracias. Sin más preámbulo, vamos a darle pase a Yanira. Gracias, Estefanía. Bien, muy buenas tardes, estimados especialistas de tutoría de todas las GRE y UGEL que nos acompañan el día de hoy. Bueno, vemos que hay buena participación. Estamos hablando de más de 200
200 personas, 200 participantes. Esperamos pues que la mayoría de ustedes sean especialistas de tutoría, porque justamente pues recordemos que estas AT que estamos brindando desde la unidad es para ustedes. Ya ustedes obviamente posterior a esta asistencia se encargarán pues de hacerlo, de repente contextualizarlo, hacerlo mucho más de repente ágil para el entendimiento de nuestras escuelas. Bueno, vamos a continuar ahora con el tercer bloque. Y en este tercer bloque, pues voy a hablar sobre esta otra parte que también es importante, ¿no? Si bien es cierto, ya con Violeta hemos hablado de la prevención, cuando tenemos estudiantes que ya están, pues, ya sea porque, perdón, cuando queremos, Viole nos hablaba de la parte de la prevención, que tiene que ver justamente, pues, de el anticiparnos para que no suceda, para no tener estudiantes en situaciones de drogas. Conmigo vamos a hablar esta otra parte ya cuando sospechamos o cuando tenemos algunos estudiantes que están en situaciones relacionadas con la droga. Entonces, permítanme compartir en unos minutos. Igual pueden ir haciendo algunas preguntas de repente para que se vaya considerando en el balotario mientras voy compartiendo. Entonces, voy a compartir. ¿Me indican si se ve, por favor? ¿Está viendo? Bien, entonces conmigo vamos a hablar lo que son protocolos para la atención de estudiantes en situaciones de drogas, relacionados con drogas, y para poder hablar sobre este tercer bloque, me gustaría compartir con ustedes una casuística que nos va a llevar justamente a este tema que queremos abordar también en esta última parte. Entonces aquí voy a leerles un caso, y igual también ustedes me van siguiendo también a través desde donde se encuentran, y luego vamos a responder dos preguntas que las vamos a hacer a través del chat, ¿de acuerdo? Entonces, bien, el caso es el siguiente. Dice, en la escuela ABC le han informado al docente tutor Guillermo que dos de sus estudiantes de cuarto A se encuentran en situación de consumo de drogas. La auxiliar encontró que el estudiante Julio olía a una sustancia química extraña y que ha faltado reiteradamente en el último mes. Asimismo, el docente de comunicación informó que en dos oportunidades durante la semana ha visto que el estudiante Violeta tiene los ojos rojos y ha cambiado su conducta de manera repentina. Tenemos dos preguntas para reflexionar sobre esta casuística. La primera, ¿qué señales de alerta estamos identificando en el caso? La segunda, ¿qué debe proceder el docente o cómo debe proceder el docente Guillermo ante esta situación? Ahí el colega Imer creo que está levantando la mano. No sé si le podemos dar el pase ahí, Dieguito. Imer creo que está levantando la mano. Sí, ¿Puede, adelante. Diego? Hola. Sí, adelante, adelante. Imer, adelante, puedes. Estás levantando la mano, creo. Hola, Imer. O se quedó tu manito levantada de repente. Este, Hola, Imer. el audio, ya, ¿me escuchan? Sí, ¿nos Me quieres es- comentar algo? Por favor, te escuchamos. ah, Por favor, sí, breve y preciso. Te escuchamos. ay, digo, por ejemplo, en una institución donde trabajé, al estudiante se drogaba y a sus compañeros ya los estaba llevando por esos caminos, se reunían, pues los invitaba para que en un sitio se droguen. Y a ese estudiante, en tres oportunidades, se lo dieron, a la tercera lo trasladaron a otro colegio. ¿Eso sería lo correcto? Ya, entonces ahí es una pregunta que nos está haciendo Imer, si es correcto hacer ese tipo de acciones. Eso lo vamos a ir viendo también con los protocolos que voy a presentar ahora, que ahí nos indican una serie de acciones que podríamos, que se está orientando para poder
para poder desarrollar ante diferentes tipos de situaciones relacionadas con drogas. Gracias, Imer, por Ajá. tu consulta. Ya, está bien. Lo vamos a comentar más adelante porque tenemos justamente, vamos a presentar unos protocolos. Bien, entonces, respecto al caso, ahí, ¿qué estamos observando? ¿Qué señales de alerta? Algo que es sumamente importante es que todos debemos manejar la prevención. Ya Violeta nos ha hablado, pues, nos ha dado bastante información respecto a la prevención y sobre todo nos ha hablado de factores protectores y factores de riesgo, porque nosotros a veces de frente tenemos como docentes o como a veces personal que trabajamos en una escuela, cuando vemos casos de estudiantes en situaciones de drogas, a veces solemos, no digo todos, pero a veces solemos ser muy ligeros en juzgar, ¿no? En etiquetar y hacer un montón de juicios, y que también es válido, pero también es válido también ponernos en el lugar del estudiante, ponernos en su situación y ir más allá y hacer ese recojo de información para poder corroborar si lo que yo estoy sospechando realmente es cierto, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso de, en principio, que al docente le informa, pero también vemos que el auxiliar ha visto ciertas señales. Entonces, ahí, a través del chat, identifiquen cuáles son esas señales que ustedes están observando en el caso. Centrémonos en el caso. Los veo en el chat. A ver. Señales, por ahí Heidi nos está diciendo, perdón, primero Margarita, el olor, inasistencia al colegio, ¿no? Informar a la familia, me imagino que nos está respondiendo la pregunta B, informar a la familia de no haber a las autoridades. Muy bien, Margarita, gracias. Luego también acá nos dice Margarita, también es el cambio de conducta repentina en los estudiantes, ¿ya? Hay cierto cambio de conducta, el tema de, otro por acá nos está hablando, Heidi dice señales de alerta, Julio, huele a químicos raros, falta mucho a clases, Violeta tiene los ojos rojos, su comportamiento cambió de repente. Eso, ahí, considerando lo que Heidi nos acaba de decir, maestras, maestros, cuando tengamos situaciones como el caso que estamos presentando, lo primero que yo tengo que hacer es identificar las señales y saber qué señales. Y para eso justamente es muy importante que como maestros también y orientadores que somos, tenemos que conocer también la percepción del riesgo, saber, pues, ¿no? Cuáles son esas señales de alerta ante diferentes situaciones de riesgo que pueden afectar el bienestar de nuestros estudiantes. Hoy estamos hablando sobre drogas. En algunas otras actas hemos hablado sobre otros riesgos relacionados al tema de embarazo. Y así, obviamente, considerando también los diagnósticos que también se presentan en nuestras escuelas, diferentes casos que se han venido presentando. Entonces, como maestro, yo debo también orientarme, debo prepararme también y debo conocer cuáles son esas señales de alerta para no hacer como que de brazos cruzados, hacer caso omiso, y cuando ya el estudiante está consumiendo, ya recién actuar, porque en principio de repente hay señales, hay algunas señales de alerta que de repente es que pues no necesariamente puede ser por este tema, como también puede ser que sí, pero estaríamos a tiempo de repente para poder también ayudar al estudiante, porque aún todavía su situación de repente recién se está iniciando o qué sé yo. Entonces es muy importante reconocer las señales de alerta. Muchas gracias, Heidi. Y bien, y ante esta situación de señales, de reconocer estas señales de alerta, ¿qué podría ser? Por ahí ya nos han ido diciendo una maestra creo que mencionó informar a la familia. Exacto, hay que informar a la familia, pero ¿qué otras acciones se deberían realizar o con qué otras acciones debería proceder este docente? A ver, los leo en el chat, los leo en el chat. Muy bien, y algunos están diciendo señales, señales, señales. Y ojo, siempre cuando hablamos, identifiquemos señales, tenemos que describir las señales, acostumbrémonos a describir las señales como tal,
No hay que ponerle a esa señal una etiqueta y decir, ah, ya, porque ya está con, no sé, pues está porque con los ojos tal o porque se mueve mucho, ah, ya, es hiperactivo, por ejemplo. Ah, ya, es esto. Pues recordemos que nosotros, los docentes, no podemos poner una etiqueta diagnóstica y más de repente un diagnóstico médico, psicológico, porque no lo somos. Entonces siempre vayamos siempre a describir siempre la conducta ya sea emocional, ya sea conductual, obviamente su propio comportamiento, alguna otra, algo que yo observo. Eso es describir la señal de la conducta que se está presentando. Ya siempre hay que, porque a veces hasta por decir algo, porque a veces queremos interpretar y por eso a veces nos generamos un problema. Entonces siempre manejemos con mucho cuidado cuando vamos a identificar las señales. Por ahí nos dice Freddy, nos dice, el docente debe actuar con discreción, empatía, respeto, priorizando el bienestar de los estudiantes y siguiendo los protocolos establecidos de la institución. Correcto, que esa es la idea, ¿no? Entonces, y eso justamente a donde yo quiero llegar, porque, y es uno de los motivos que obviamente pues ha hecho de que elaboremos estas orientaciones, estos protocolos que ahora voy a presentar, ¿no? El cual ha sido como a pedido de una demanda, porque hay una necesidad de saber de algunas acciones, pero ojo, estos protocolos no quieren decir que ya pues, ya, así dice tal cual lo hago, porque también en las escuelas también tomando este protocolo, de alguna manera también si ellos consideran, obviamente, que por ahí hay alguna acción y también de acuerdo a su contexto capaz, no hay de repente esta instancia, hay otra instancia, entonces eso obviamente se va a ir adaptando también, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces, no, pero en mi jurisdicción no hay centro de emergencia, no hay de MUNA, no hago nada. Entonces, eso lo tendríamos ya como escuela ir adaptando también de acuerdo también a las instancias, ¿no? Con las que se cuentan también para el caso yo tenga que hacer alguna derivación o donde se tenga que involucrar alguna otra instancia, ¿ya? Muy bien, ahí Freddy con el aporte, el no caer, pues el actuar con discreción, el ser empático, el ser respetuoso. Estamos hablando de estudiantes, no sabemos cuál es el detrás para que el estudiante esté presentando esta situación. Eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Por eso espero hayan estado muy atentos a lo que Violeta nos ha hablado. Por ahí, Villaura nos dice ejecutar la tutoría individual, ¿sí? Válido, ahí estamos, ¿no? Porque la tutoría no solamente lo podemos trabajar para la prevención, sino también cuando ya tengamos casos de estudiantes que estén en este tipo de situaciones, entonces también tenemos que acompañarlos. Muy bien. Por ahí Heidi nos habla, dice, hablar con los estudiantes en privado, con calma, para entender qué está pasando. Exacto, hay que recoger información. Me parece que Heidi ha leído los protocolos también, porque estos ya están publicados. Informar al psicólogo, director de la escuela, para que actúen, llamar a los padres, comentarles sobre las señales de alerta, hacer charlas. Bien, por acá hay citar a los padres, ahí nos dice María Espejo, informes a decir, hay que hacer todo un informe también, eso es siempre maestras, maestros, no podemos tomar a la primera cualquier decisión porque de repente yo también estoy pensando de que si esto está ocurriendo y si no, porque a veces pasa que tenemos la idea de que este estudiante al estar pues en esta situación de consumo, situación en temas relacionados con drogas, de repente también va a incidir a que otros estudiantes lo hagan. Y a veces, a veces pensamos que es así, ¿no? Entonces hay que tener también pues, pero hay que tener la evidencia de que hemos hecho algo y eso tiene que estar evidenciado. ¿Ya? Porque si no evidenciamos las primeras acciones que hacemos desde que yo identifiqué las señales y de repente ya lo quieres hacer el traslado, quieres hacer el cambio, pero no tienes ninguna evidencia de acciones que has hecho, estaríamos de repente atentando contra los derechos del estudiante. Hay que tener también mucho cuidado la forma como vamos a actuar. Luego por ahí nos dicen charlas, talleres, conversar con el estudiante. Muy bien, hay muchos aportes que ustedes están mencionando aquí y me parece muy válidos y justamente de eso es lo que vamos a hablar ahora.
Y eso es lo que justamente ahora en la siguiente diapositiva vamos a mencionar, ¿no? Entonces, como ustedes han dicho, las señales de alerta ante el consumo de drogas, en este caso, así de manera general, ¿no? A nivel emocional y conductual, estamos hablando así algo muy general, pero recordemos también que por cada tipo de droga que un estudiante también pueda consumir, también pueden haber otras, ¿ya? Otras señales. Entonces, algo muy general, a nivel emocional y conductual, mal humor, tristeza sin razón aparente, puede estar mintiendo muy, de repente no era habitual que mienta, ahora estoy viendo que está mintiendo mucho, de repente también el tema de robar, negarse a reconocer los efectos nocivos de las drogas, tener amigos que no quiere, presentar, contestar en evasivas cuando se le pregunta dónde han estado, inasistencia a clases, bajo rendimiento académico. A nivel físico, somnolencia, temblor, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas, falta de interés en la higiene personal y aspecto descuidado, pérdida o aumento del apetito repentinamente, movimientos descoordinados, ojeras, horarios de dormir irregulares, ¿no? Entonces son algunos de las señales que podrían estar presentando estos estudiantes y es importante que los conozcamos también para poder detectarlos, ¿no? A tiempo. Y más porque son ustedes, que, sobre todo nuestros docentes, son nuestros docentes quienes están pues en mayor contacto, ¿no? Con mayor tiempo de horas con los estudiantes, entonces es muy importante que también ellos conozcan estas señales, ¿no? Y en los protocolos que les voy a presentar, vamos a poder también reconocer señales, algunas señales por tipos de drogas también, ¿ya? También que se ha considerado en esos protocolos. Bien, entonces, y aquí, yendo un poco de lo que justo de lo que también ustedes han conversado respecto a la casuística, pues sí, por ahí dijeron desde la tutoría individual, ¿no? Desde el trabajo con familia y tutoría grupal en el aula, se pueden también hacer también acciones, ¿no? Si bien es cierto, estas estrategias también se abordan en la prevención, ¿no? No quiere decir que también cuando tengamos estudiantes en situaciones relacionadas a drogas, no se vuelva también a utilizar estas estrategias. Sí se tiene que utilizar, se tiene que emplear estas estrategias porque vamos a tener que seguir acompañando al estudiante, ¿no? Pero ya nuestro acompañamiento ya se basa en que de repente primero hay que recoger la información, hay que conversar en un ambiente de confianza, hacer que el estudiante también exprese lo que está pasando, ¿no? Sus opiniones, hacer que él nos exprese también a qué se debe, también porque, como les decía, puede ser que hay todo un detrás, ¿no? Para que el estudiante esté en esta situación, nadie sabe lo que puede estar sucediendo, ¿no? Eh, para que proporcione información también objetiva para proporcionarle también información objetiva sobre los riesgos también, ¿no? A los que él se está metiendo, hay que darles esa orientación, que esto te podría pasar si sigues si sigues en esta situación, ¿no? Hay que, este espacio de la tutoría individual también se aprovecha para fortalecer también su desarrollo socioemocional, su autoestima también, orientar para que construya también su proyecto de vida, de ser necesario también orientar sobre la importancia de recibir ayuda especializada, ¿no? Entonces, estos aspectos son los que se podrían abordar en este tipo, en la tutoría individual, en el trabajo con la familia. Hay que brindar información clara, concisa sobre las señales de alerta, los factores de riesgo, las consecuencias también del consumo. A veces puede ser que la familia lo esté tomando por alto o lo esté tomando de manera no tan significativa, entonces hay que orientarle qué podría pasar al estudiante. Recordemos que el cerebro y sobre todo estamos hablando de un adolescente, y si es un niño mayor aún, ¿no? Aún no desarrolla en esta edad, ¿no? Entonces, y si a eso le sumamos que el niño, el adolescente se está metiendo sustancias psicoactivas, peor, ¿no? Eso obviamente estaría dañando sus neuronas. Entonces, ese tipo de orientaciones hay que darles a las familias, a los padres, ofrecer pautas, estrategias para abordar la situación con el estudiante, de ser el caso, brindarle contención emocional también a la familia, definir algunos acuerdos concretos, de ser el caso también identificar, referir a la familia también a servicios de la comunidad
Y para eso, obviamente, es muy importante que como docentes, como escuela, tengamos mapeado también esas redes de apoyo, esas instancias que también abordan el tema para poder también darles esa orientación a las familias, a dónde van a acudir, a dónde podrían llamar, a qué instancia deberían ir. Ahora también les voy a dar también esos alcances de algunas instancias. Y bueno, desde la tutoría grupal, pues, para evitar que otros estudiantes, obviamente, no entren en consumo también, esta es una alerta que nos toca como escuela a que si esto está sucediendo, entonces tendríamos que empezar a nuevamente de repente replantear nuestro plan tutorial del aula y volver de repente, si es que no estoy abordando la prevención del consumo de drogas, pues tendría que abordarlo porque está sucediendo de repente no en el cuarto A, solo en el cuarto B, pero eso no quiere decir que en el cuarto A sean los únicos, porque también podría pasar en cuarto B, porque porque de alguna manera también, y no porque sea algo contagioso, sino porque de todas maneras el hecho de que haya este tipo de situaciones, porque algo está pasando, algo están necesitando los estudiantes y tenemos que atender desde la prevención para evitar que otros estudiantes también caigan en el, ¿no? Porque también recordemos que a esta edad los chicos están construyendo su identidad, pesa mucho lo que le diga su par, hay mucho, se pone mucho, está el tema de la presión de grupo, ¿no? Lo que dice el amigo es válido y prima mucho en esta edad, entonces es muy importante trabajar esos aspectos también desde las habilidades socioemocionales, ¿no? La percepción del riesgo sobre el consumo de drogas, y la promoción de estilos de vida saludables, ¿no? Entonces, esos aspectos son básicos justamente para prevenir y evitar que otros estudiantes también caigan en el consumo. Entonces, cuando a veces eso no se hace nada, porque solamente a veces nos dedicamos en atender el problema y no seguimos haciendo prevención, es que seguimos teniendo, obviamente, más estudiantes en consumo. Entonces, y eso es lo que no deberíamos, tendríamos que trabajar, pues, de manera integral, seguir trabajando con las familias, y obviamente alertar a que todos nos involucremos también para que el trabajo sea obviamente de manera integral. Entonces, de esa manera tendríamos que hacer ese abordaje, como ustedes también lo han dicho, solamente que acá ya lo he explicado desde las estrategias. Bien, entonces, dicho esto, les presento a los protocolos. Tenemos el año pasado, bueno, ya desde hace algunos años, desde el Ministerio de Educación, ya tenía, lo tenía como que pensado ya a partir de la demanda y las necesidades que se han venido recogiendo en las regiones, es contar con unos protocolos para la atención de estudiantes en situaciones relacionadas con drogas. Este es el protocolo el cual ya está publicado, está en Perú Educa. Pueden encontrar el enlace aquí abajito. Y aquí podemos ver pues que este protocolo, si bien es cierto, y ahí quiero mencionar también y recalcar, si bien es cierto, aún no ha salido, de repente por un tema de demanda, de necesidad, lo hemos publicado ya, pero aún todavía no hemos sacado una normativa que respalde a este protocolo y eso está todavía en proceso, porque recuerden que cuando se tiene que sacar una norma es lo que más demora. Entonces, decidimos sacarlo primero los protocolos como, ¿no? como orientaciones para que ustedes también ya tengan estas ideas de acciones, de qué debo hacer. Entonces, esto ya está publicado, pero sí nuevamente mencionarles pues que aún no tiene una norma que respalda la publicación de este protocolo. Sin embargo, eso no quiere decir que estos protocolos no tengan una base legal. Sí tienen una base legal y eso lo voy a mencionar más adelante también para que tengan también en cuenta eso, porque de repente pueden decir, capaz, este protocolo, pero no está bajo una norma. Si bien es cierto, no se ha publicado con norma, pero este protocolo pues tiene sustento legal. ¿Ya? Entonces eso lo voy a mencionar. Ahora, estos protocolos para la atención de estudiantes en situaciones relacionadas con drogas se han considerado 4 protocolos. El primero
es cuando tenemos estudiantes en consumo o se sospecha de consumo de drogas, ¿ya? Ahí vamos a encontrar pues todas las pautas necesarias, las acciones que se deben de tomar por cada etapa y quiénes son los responsables para poder actuar. ¿Ya? Tenemos el primer protocolo. Acuérdense, primer protocolo, consumo, sospecha de consumo de drogas. Puede ser pregunta también, el cual vamos a tomar más adelante, no se olvide. Protocolo número 2, cuando el estudiante se encuentra bajo efectos de drogas, también ahí es otro accionar también, que también algunas acciones pueden ser también, se pueden repetir con la protocolo 1, pero ya por ahí van variando algunas otras acciones también, porque de repente eso implica que tengan que intervenir otras instancias. Protocolo 3, hallazgos de drogas en la institución educativa, ¿no? Porque capaz por ahí se ha encontrado alguna droga, entonces, ¿qué hace la institución? ¿A quién echamos la culpa? ¿No? Y protocolo 4, venta de drogas en institución educativa. ¿Ya? Se ha visto, se ha escuchado, se ha rumoreado que por ahí se está vendiendo drogas. ¿Qué hacemos? Entonces, son estos 4 protocolos que contempla estos protocolos para la atención de estudiantes en situaciones relacionadas con drogas. Su objetivo es facilitar procedimientos claros para que la institución educativa pueda orientar su acompañamiento frente a situaciones que involucren drogas legales o ilegales. Este documento está dirigido a las instituciones educativas, especialmente quién es el responsable de ejecutar, ¿no? O de liderar, es el Comité de Gestión del Bienestar y los docentes de educación básica, ¿no? Porque son los que estamos más en contacto con los estudiantes y ante una situación, entonces tenemos que ir a estos protocolos, revisarlos. Obviamente yo les estoy hablando ahora de manera general, pero a partir de esta asistencia técnica sí les voy a pedir que también ustedes se tomen su tiempito, también el tiempo libre que tengan, sobre todo aquellas regiones donde tenemos alta incidencia de estudiantes que están en consumo de drogas. Ahí hay que ponerle el ojo, hay que revisar estos protocolos para también saber, para poder acompañar a nuestros estudiantes y obviamente prevenir pues la deserción escolar o la interrupción de los estudios por motivos de drogas también, ¿no? Entonces aquí ese es el objetivo. ¿Y cuál es la base legal de por qué, de alguna manera, por qué es que decidimos hacer este protocolo, ¿no? Tenemos aquí la base legal, bueno, la ley 27337, ley que aprueba el nuevo Código de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? En este código establece, pues, que tenemos los niños, niñas, adolescentes son sujetos de derechos, tienen derecho a la educación, entonces si ante una situación, pues, como el caso de consumo de drogas, nosotros no le podemos negar su derecho a estudiar, entonces tenemos que accionar. El Currículo Nacional de la Educación Básica, aprobado mediante resolución ministerial la 281-2016, Minedu, en el perfil de egreso dice lo siguiente, nos habla de hay dos perfiles de egreso que es muy importante que tengamos en cuenta, ¿no? Y es por eso que también lo estamos considerando como una norma que también sustenta estos protocolos, porque el estudiante se reconoce como persona valiosa, toma decisiones con autonomía, cuidado de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y el de los demás. El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o deportivas. Asume un estilo de vida activo, saludable y placentero. Entonces, si queremos lograr que el perfil de egreso del estudiante realmente sea tal cual, obviamente pues tenemos que promover acciones que ayuden a que se cumpla este perfil de egreso. Entonces, este es otro de los sustentos normativos por el cual también pues obedece estas orientaciones, estos protocolos que hemos elaborado. Tenemos el Decreto Supremo el 013-2022 que aprueba los lineamientos para la promoción del bienestar socioemocional de las y los estudiantes de la educación básica, porque tenemos que justamente promover acciones que contribuyan a promover el bienestar de los estudiantes. Y si un problema es el consumo de drogas, tenemos que hacer algo para que esto no suceda. Y si eso está pasando, tenemos que también acompañar a nuestros estudiantes para, pues,
fortalecer, para promover su bienestar y obviamente también ayudarlos, acompañarlos en el marco de nuestras competencias también, ¿no? Es por eso que en los protocolos también se menciona que hay acciones, obviamente, que se tienen que coordinar con otras instancias. Y la resolución viceministerial, la 212-2020 Minedo, que aprueba los lineamientos de la tutoría y orientación educativa para la educación. Entonces, esos son la base legal que se ha considerado también para la publicación de estos protocolos, ¿no? Lo que sí está pendiente, pues, ya es respaldarlo con una norma, ¿no? Su publicación. Eso sí estaría pendiente, ¿ya? Entonces, eso para que quede claro, porque ya nos han estado preguntando sobre este tema, y entonces esto es lo que podríamos responder. Ahora, el que no tenga todavía su norma, este protocolo, no quiere decir que no lo pueda aplicar, porque ya son orientaciones, son acciones, pero también les dejé el mensaje de que sí, que también está sujeto a que también pueden haber de repente otras acciones que podríamos también ahí emplear como escuela. También es válido también porque ustedes son los que conocen su contexto. Bien, entonces, las orientaciones para el uso de este protocolo, el cual tiene 4, acuérdense, 4 protocolos. El paso 1 es importante conocer las señales de alerta que se presentan en estudiantes, ¿ya? Lo que justamente yo les acabo de mencionar, ¿no? Algunas señales de alerta muy generales, pero en este protocolo vamos a encontrar también algunas señales de alerta por tipos de drogas, de algunas drogas, no están de todas, obviamente, ¿ya? Pero es como para tenerlo como ejemplo, ¿ya? Entonces es importante que detectamos, de que conozcamos las señales de alerta, maestras, maestros, y cuando hablamos de señales de alerta, describamos las señales como son, ¿ya? No etiquetemos, no diagnostiquemos, no caigamos en eso porque nosotros solamente somos docentes orientadores, observamos y de acuerdo a lo que observamos, describimos. El paso 2 es importante conocer también, pues lo que ya les decía, que cada droga también tiene una composición particular y por ello los efectos que producen también pueden ser diferentes. Ahí también es importante que también lo tengamos mapeado eso. Y eso también se menciona en estos protocolos, ¿ya? De igual modo, las condiciones y patrones de consumo pueden variar entre las drogas legales e ilegales. Entonces, esto también lo vamos a encontrar en estos protocolos. También hay una información básica que debemos saber, ¿no? Que deben saber, deben conocer nuestros maestros, nuestras maestras. Paso 3, conocer también, ¿no? Las drogas y su clasificación también, que es importante, y también lo vamos a encontrar en estos protocolos. Paso 4, hay que revisar también las consideraciones para intervenir frente a situaciones relacionadas con drogas en la escuela, ¿ya? Entonces, hay mucho ojo con estas consideraciones también. Hay que revisar las normas, lo que dice también estas orientaciones. Ahorita les voy a mencionar, también voy a dejar de compartir para presentar este protocolo desde la misma página web para que ustedes lo vean. Y hay que revisar esas consideraciones, no hay que pasarlas por alto. Por eso, antes de aplicar este documento, es importante que ustedes lo revisen ya de manera más detallada. El paso 5 vendría a ser, pues, la revisión y la socialización de los protocolos del 1 al 4, porque hay que saber, cada protocolo tiene orientaciones o tiene acciones también muy, en algunos casos pueden ser que sean similares, pero hay situaciones, ¿no? Que las acciones también, pues, hay situaciones, hay acciones que son diferentes, ¿no? Entonces, porque recordemos que estamos hablando de 4 protocolos diferentes también, ¿no? Entonces, hay que revisar, socializar en la escuela también con nuestros directores. Nuestros directores tienen que socializar con los docentes, también con toda la plana, el personal de la escuela, para que conozcan esos protocolos, para su uso de acuerdo a cada situación, ¿ya? Y no de repente lo que corresponde de repente si es hallazgos de drogas en la escuela y estoy aplicando el de consumo, entonces eso no puede ser posible. Hay que tener claridad de
el uso de cada protocolo. Para que tengan en cuenta, cada protocolo contempla la siguiente estructura, tiene etapas, como les decía, desde la detección, acciones, ¿no? Instrumentos también que voy a utilizar y quiénes son los responsables, la intervención, ¿no? Las acciones que se desarrollan en la intervención, tenemos la etapa de acompañamiento y soporte, hay acciones que se desarrollan en esta etapa, también los instrumentos y los responsables, y hay un seguimiento también, ¿ya? Entonces, aquí estas vendrían a ser las etapas, ¿no? Y ahora les voy a ya presentar directamente el protocolo, pero antes de ir a ese documento, ¿no? Mencionarles, de repente, para poder avanzar con todo el PPT, los servicios de ayuda, ¿no? En caso tengamos estudiantes, ¿no? En situaciones de drogas, tenemos una línea telefónica gratuita que se llama Habla Franco, donde podemos también recibir orientación y atención en relación al consumo de drogas. Es una línea gratuita, mapeamos a los centros de salud mental comunitario que hay a nivel nacional. Si los tenemos en nuestra jurisdicción, ahí a nivel de UGEL también hay que dar ese mensaje también, porque a veces la escuela lo desconoce, hay que orientar, pero para eso como UGEL nosotros tenemos que mapear, porque no hay en todas las UGELs, de repente no hay en todos los distritos, me parece que creo que está como que todavía focalizado. Los centros de salud, eso sí, hay a nivel, en todos los lugares hay centros de salud, salvo algunas de repente también que son centros poblados o comunidades que por ahí de repente no hay, pero sí hay de repente lo básico, a lo mejor postas, la de MUNA, Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente, en casos de vulneración de derechos, el Centro de Emergencia Mujer también, en casos de vulneración también de derechos, y la línea 103, opción 5 del MINSA también para orientaciones también relacionadas también pues a alguna afectación del bienestar, ¿ya? Entonces tenemos estos servicios de ayuda que podrían también sumar. A ello podemos también agregar que en las comunidades o en las instancias donde ustedes también se encuentran, quizás también haya otras instituciones y hay que mapearlas también para que cuando nosotros socialicemos esta asistencia técnica con las escuelas, tengamos mapeado a esas otras instancias. ¿Ya? Entonces, voy a ir rapidito al protocolo para luego de repente recoger algunas preguntas. A ver, voy a dejar de compartir. Repito. No sé si hay algún anuncio, Estefanía, que puedas decir. Sí, por favor, queremos que todos puedan acceder a este PPT. Entonces, tenemos de 217 en sala, 191 registrados. Entonces, les pido por favor a los que aún no han completado su asistencia, lo hagan el día de hoy. Recuerden que también muchos de ustedes están completando el timón. Entonces, parte de los registros es las asistencias a estos espacios que vamos generando como Ministerio de Educación. Entonces, siempre se hace una verificación de lo declarado. Muchísimas gracias. Ya, se está compartiendo, Estefanía, por favor, me dices. Este es el protocolo, el cual ustedes van a poder descargarlo del enlace que está en el PPT, el cual también van a recibir después de la asistencia técnica. Aquí están pues hay orientaciones iniciales, lo que yo les decía, la clasificación de drogas según su legalidad, lo que justamente nos hablaba Violeta de legales e ilegales. También estamos hablando acá etapas de consumo, son orientaciones básicas que debemos de conocer, señales de alerta de manera general, ¿no? Algunas ya señales de alerta según el tipo de droga que se consume también, algo muy general también. Y estas consideraciones que yo les decía que es muy importante que se tenga en cuenta, que también ustedes lo han mencionado, ¿no? Me parece, ahora que estuvimos viendo la casuística, dice, la intervención de la escuela en el consumo de drogas debe tener un carácter formativo. Y ahí, justo por ahí hablaban del tema de la discreción, del tema de la escucha activa, y protector, ¿no? Entonces, cuando hablamos de carácter formativo es porque tenemos que educar. O sea, no es que ya hago una intervención, solamente digo, hago una charlita, de repente convoco al MINSA o a quien de repente tenga mapeado en la comunidad
y con eso significa que ya resolví el problema. No, no, maestros, no es así. Y creo que ya por ese lado, Violeta justamente ha dado bastante información de cómo tenemos que intervenir. Y desde la tutoría tenemos una gran oportunidad para poder abordarlo desde las 5 estrategias, ¿ya? Entonces, tenemos que planificar acciones desde el plan TOS, desde el plan tutorial del aula, para poder justamente abordarlo de manera integral. O sea, si yo hago una sola acción, no quiere decir que ya, y por eso es que el problema todavía persiste, porque a veces solamente lo abordamos o queremos solamente abordarlo con el estudiante, cuando tenemos que hacer todo un trabajo muy, por decirlo de repente, hablamos de multisectorial, en este caso tenemos que hacer un trabajo integral, donde tenemos que abordar en las diferentes espacios donde el estudiante pues se encuentra, ¿no? Buscando pues que la familia del estudiante también brinde apoyo constante, el contacto con el soporte de los servicios también de atención especializada. En ningún momento se debe marginar o estigmatizar a un estudiante, ya que esto puede llevarlo a una situación en la que el consumo problemático pues se agudice, ¿no? De repente todavía estamos a tiempo, el estudiante recién está iniciándose en el consumo y no podemos jugarlo porque de repente la situación que lo llevó al estudiante de repente fue por una situación que de repente ni siquiera él lo pensó, él lo quiso. Recordemos que el cerebro de un adolescente está en proceso de desarrollo. Esa capacidad justamente de tomar decisiones en esta etapa es mucho más compleja. Entonces, hay que conocer también a informarnos un poquito antes de repente lanzar algún juicio. La base de toda intervención escolar es la escucha activa y ustedes lo han dicho. Me pareció muy válido que alguien lo dijera ahora en el chat. El diálogo, la participación, siempre entendiendo a los estudiantes como sujetos de derechos y protagonistas de sus propios procesos de mejora, ¿no? Toda actitud autoritaria o moralista lo único que hace es descalificar, ¿no? Y eso no ayuda, no contribuye en nada y mucho menos vamos a lograr pues algún cambio, alguna mejora. Al contrario, ¿no? Lo que vamos a hacer es que el estudiante pues de repente termine dejando la escuela, afectando su bienestar, obviamente, ¿no? Y así estas consideraciones, revisémoslas, por favor, porque son básicas, son importantes para poder actuar. Es todo una cara de varias consideraciones que tenemos que tener en cuenta antes de llegar a los protocolos, y luego cada protocolo, así está, las acciones que ustedes tienen que mirar, qué voy a hacer cuando hay sospecha de consumo de drogas, cuando el estudiante se encuentra bajo los efectos de drogas también, ahí están todas las acciones que hay que revisar cuando hay hallazgo de drogas en la institución educativa y cuando pues hay venta de drogas en la institución educativa, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos como escuela? ¿Qué acciones tomamos? Entonces, estas serían las orientaciones que el día de hoy estamos brindando y que ya cualquier consulta respecto a estos protocolos, igual nos puede, porque el espacio obviamente nos queda corto, ¿no? Nos queda corto el espacio y consideramos que si hay necesidad de que ustedes quieran consultarnos para poder seguir brindando orientación de manera ya muy personalizada, ahí tienen nuestros contactos, están las personas que justamente es el equipo que ve prevención de riesgos y se pueden comunicar con nosotros, con cualquiera del equipo que está en esta lámina, para poder atender esas consultas ya de manera muy particular. Pero primero les invito a revisar el documento. Muchísimas gracias. Te doy el pase, Estefanía. Muchas gracias, Yanira. Bueno, entonces vamos a pasar a la sección de las preguntas. Para eso vamos a empezar con las primeras preguntas, que es para Violeta, ¿no? Finalizando con algunas preguntas para Yanira. Bueno, vamos a iniciar con la primera pregunta, que fue: ¿en qué momento de la jornada escolar del estudiante se desarrolla la tutoría individual? ¿O cuáles serían las estrategias del docente tutor para atender la tutoría individual?
Muchas gracias por la pregunta, Estefanía. Realmente el maestro debe estar siempre atento a la necesidad de sus estudiantes, en primer lugar, ¿no? Nos preguntan en qué momento de la jornada escolar de estudiante, porque yo entiendo, creo que queda bien claro que el docente tutor tiene su espacio, ¿no? Lo norma en el cuadro de horas, que nos dice tantas horas para desarrollar el área curricular, ¿no? Tanto tiempo para trabajar la jornada, los documentos y la atención a estudiantes y sus familias. Entonces, eso está muy claro. Lo que no existe en la norma es respecto al tiempo o en qué momento el estudiante puede recibir esa atención individual. Antes, siempre decíamos de que podía ser en cualquier momento de la jornada escolar, es decir, a la entrada, durante el recreo, en el cambio de hora o a la salida, ¿no? Eso todavía se mantiene. Sin embargo, para poder dar una buena atención al estudiante y sabiendo, conociendo que ese estudiante necesita ser escuchado, tiene esa necesidad, el tutor coordina con el profesor del área curricular para poder asesorar al estudiante. O sea, coordina, por ejemplo, con su colega de, no sé, del área de matemáticas, digamos, le dice, Juan Pérez va a salir de 3 a 3:20, va a tener una atención personalizada conmigo, nuestra tutoría individual. Por favor, para que le des el permiso correspondiente, ¿no? Y también el docente ya sabe que a esa hora va a salir y va a llegar a una hora, no es que se va a perder toda la mañana. Entonces, de esa manera, en forma ordenada y articulada, le brindamos la atención. Obviamente, si ese niño necesita otra tutoría individual, tendría que ser en otro día, si es posible en otro momento, ¿no? De área curricular, para que pueda también continuar recibiendo su asesoría. Muchos preguntarán, pero va a perder clases, ¿no? Va a perder clases, no va a estar bien, se va, no. Bueno, también hay que evaluar de que ese día pues no haya evaluación o algo parecido, ¿no? Pero más vale que pierda 20 minutos de clases y no se exponga a situaciones que le pueden afectar su vida, ¿no? Si podemos atenderle un horario extra con la presencia del papá, de la mamá, excelente. Si no se puede, va a tener que atenderse dentro del horario escolar, pero previa coordinación con el coordinador de tutoría y con el docente que le corresponde. La otra pregunta es respecto a cuáles son las estrategias del docente tutor para atender la tutoría individual. Siempre buscamos un espacio que sea no tanto privado, pero que sí asegure la confidencialidad del tema que se está hablando, porque al estudiante le puede afectar que otras personas se enteren de cuál es su problema. Y nosotros tenemos que evitar que el chico se sienta mal, ¿no? Sino más bien darle un espacio de calidad, un acompañamiento cálido, ¿no? Este, donde el chico se sienta en la capacidad y con la confianza de expresarse. Ahora, hay dos momentos diferentes, no siempre es igual, ¿no? Una será cuando el estudiante va por propia iniciativa, porque quiere que el maestro lo escuche, y otra es cuando tú, como docente, tutor, le pides al alumno que vaya, ya sea porque has observado una conducta en él, o sus compañeros te han comentado algo, o otro colega te ha comentado, o la familia te ha dicho, ¿no? Hay esta situación y quiero que hable conmigo. Entonces, son casos diferentes, ¿no? En este caso, si el niño, por iniciativa propia, va hacia ti, entonces se facilita mucho porque hay ese factor motivacional del estudiante a hablar, a expresar su preocupación. Entonces, lo único que tienes que hacer es recepcionar de forma cálida, escucharlo, decir en qué te puedo ayudar, pasa, ¿no? Poner en nuestro cuerpo en actitud de escucha, ¿no? Nuestra mirada, nuestro rostro, sereno, tranquilo, afectivo, cálido, para que el estudiante empiece a hablar, ¿no? En cuál es el problema que le está molestando, inquietando. Y solo fluye. Pero cuando citas, porque alguien te ha pedido que lo atiendas, entonces la figura es diferente. Tendrías que explicar, empezar a hacer un pequeño preámbulo, no tan largo tampoco, de cuál es el motivo por el cual le has citado, por respeto, ¿no? A él. Mira, habla con tu papá, o, ¿no? O tu compañero, o te he observado últimamente callado,
ya no te juntas con tus compañeros, estás bajando en tus notas, no sé, la situación que hayas observado, y me preocupa, quiero saber qué te está inquietando, qué te está molestando, este, yo, ¿no? Confío en ti, quiero que tú me hables, todo lo que tú me digas va a quedar solamente conmigo, etcétera, ¿no? Hacer un pequeño preámbulo y el chico, en función a la confianza que has ganado con él, empezará a comentarte aquello que le está inquietando. Entonces, todo lo que te diga, ya sea la forma como haya llegado, no interesa, pero todo lo que te diga tiene que estar registrado en tu cabeza, ¿no? E ir pensando en posibilidades, pero siempre respetando la posición del estudiante, su punto de vista, su perspectiva, porque él no va a pensar como nosotros, tiene otra mirada, otra experiencia, otra vivencia, otra edad. Lo que necesita es alguien que le escuche, alguien que le comprenda. Entonces, mirarlo con respeto, escucharlo con respeto, y una vez que ha terminado de exponer su preocupación, decirle, ¿no? ¿Qué has pensado hacer? No de frente decirle, ya, mañana te vas a juntar con ese chico, mañana no vas con ese muchacho, no sales de tu casa, te pones a estudiar, no. ¿Qué has pensado hacer para esa situación, no? De repente está perdido, no sabe qué hacer. Entonces, ayudarle, ¿no? A ver, imagínate, ¿qué podrías hacer? Darle opciones, ¿no? Esto, lo otro. ¿Y qué más podrías hacer? De tal manera de que el chico, como les digo, empieza a pensar, se va a tomar decisiones, pero que partan de su propia reflexión. Porque lo que se busca, disculpen, estoy un poquito mal la garganta. Lo que se busca es que el desarrollo, que la madurez emocional del estudiante, que aprenda a tomar decisiones en esta y otras circunstancias de la vida. Entonces, el chico te va a empezar a explicar y dirá, pues no, de repente te dice, ya mañana, no sé, una situación que no está bien, ¿no? Pero nuestra mirada de adulto, nuestra experiencia de vida, más que nuestro título profesional, nos va a decir, esa opción está mal, pero no lo vamos a decir así, ¿no? Entonces, ¿cuáles cree que podrían ser lo bueno y lo malo de esa decisión? O sea, los pros y los contras. A ver, analicemos juntos. ¿Qué pasaría si, ¿no? Haces lo que dice ella. En la parte positiva, esto. Y en la parte negativa, ¿cuál sería? Esto y esto. Entonces, el estudiante analiza cuál te favorece más, hacerlo o no hacerlo, ¿no? Entonces, la ayuda en la toma de decisiones va a permitir que el estudiante reflexione y se dé cuenta de aquello que realmente le puede perjudicar a él, pero también tiene que pensar en no perjudicar a su entorno, ¿no? Ya de familia, compañeros o la comunidad, los amigos, qué sé yo. Entonces, este es un hermoso momento para desarrollar a los chicos la capacidad de reflexión y de toma de decisiones, pero reflexionada. No una toma de decisiones a la deriva, sin analizar los pros y los contras de cada una de las situaciones, ¿no? Entonces, ese sería respecto a lo que es las estrategias que el tutor puede desarrollar durante la hora de tutoría. Creo que había una preguntita más. Sí, hay una preguntita adicional, pero antes de continuar con las preguntas, ya estamos próximos a terminar este espacio, faltan 6 minutitos. Quiero pedirles que por favor completen el enlace de evaluación mientras Violeta nos sigue contestando la segunda pregunta. Es muy importante que puedan completar este enlace. En caso tengan alguna duda, nos escriben también por el chat para poder ayudar. A ver, vamos a ver. Entonces tenemos una segunda pregunta. ¿El vape está dentro de las drogas? Ya, sí, justo hace un momento mencioné acerca de los vapes, ¿no? Que parecían inofensivos, que muchas personas incluso recomendaban, ¿no? ¿Quieres dejar el cigarrillo? Muy bien, y dicen, ¿no? Mira, como no se puede dejar de un momento porque genera adicción, usted sabe que el tabaco. Entonces, mejor fúmate un vape que no te hace daño, es solamente airecito caliente, ¿no? Es vapor de agua. Y te recomiendan, ¿no? Toma como algo no solamente que te va a ayudar a eliminar el tabaco, sino también como algo saludable. Pero las investigaciones también nos han comunicado de que el vape también tiene dificultades, problemas que nos puede causar a la larga, ¿no? A la salud, nuestro organismo, como puede ser, digamos, la nicotina,
la nicotina afecta porque tiene componentes de nicotina, no tendrá en grandes cantidades, como les dije, como el tabaco, ¿no? Como tiene otras sustancias tóxicas, pero en el vape también existe problemas, tiene nicotina, y puede afectar, puede tener problemas de salud de tipo respiratorio, sobre todo cardiovascular y mental. O sea, sí, a la larga afecta esos aspectos, ¿no? Cardiovascular, respiratorio y mental. Entonces, incluso como tiene nicotina, puede también tener un cierto nivel ¿cómo se llama? Adicciones, ¿no? También termina siendo una adicción. Entonces, hay que pensarlo dos veces, ¿no? No, como digo, no propagar, porque incluso estos, digamos, contenidos, vapeadores, se presentan de manera incluso tan aparentemente inofensivos, con sabores a chicle, con sabores a vainilla, caramelo, que a los niños les encanta, ¿no? Y están consumiendo, creyendo que es algo que no les va a hacer daño. Pero no, pues, como le vuelvo a decir, las investigaciones nos dicen de que sí está afectando el sistema respiratorio, ¿no? Incluso nervioso. Entonces, preocupémonos más. Nada puede ser bueno que no sea natural, ¿no? Mejor natural, todo, como hacer una buena fruta, una buena ensalada. Alejémonos de todos esas drogas que nos presentan tanto legales como ilegales, que aparentemente nos puede dar un beneficio de unos minutos, de repente alegría, qué sé yo, y luego queda permanentemente el efecto negativo en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, trabajemos con los estudiantes esta prevención, estimados colegas. Enseñemos los peligros que encierra cada uno de estos elementos. En una ciencia técnica de repente no podemos abordar todos los temas, pero nosotros investigamos como maestros, tenemos a nuestra disposición ahora la información virtual, en la cual podemos conseguir para todos los temas información que nos va a servir para trabajar con los estudiantes. Muchas gracias por su atención. Violeta, vamos a contestar una última La última, pregunta, ¿ya? muy breve, ¿no? Porque ya estamos pasando la hora, estamos a 2 minutos. Entonces, esta pregunta es de Ruth Paredes. ¿Qué hacemos con un estudiante que constantemente, con estudiantes en constantes consumo, cuyos padres firman compromisos, pero sus hijos persisten en el consumo? Bueno, esta pregunta es bastante compleja, lo sé, es reiterativo en muchas escuelas. Tenemos, y está bien, que el Comité de Gestión de Bienestar, liderado por el director, convoque a la familia del estudiante para que pueda abordar esa problemática, ¿no? Y muchas veces los padres se comprometen, incluso firman un actas diciendo que le van a atender mejor a los hijos, van a estar más vigilantes de su conducta, lo van a llevar a tratamiento psicológico, ¿no? Pero muchos papás no cumplen. O sea, sí se comprometen por el momento, ¿no? Como para salir de la situación, pero no se comprometen. Y es una realidad en todas las escuelas, ¿no? Y en muchos, no solamente de drogas, sino otras situaciones más. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos, no? Hay todavía vacíos legales para ciertas situaciones. Está bien el hecho de que se haya firmado un acta, que se adjunte todas las evidencias necesarias, o sea, informe del tutor, del auxiliar, de los maestros, porque lo que queremos es ayudar al estudiante. Pero a veces la familia no ayuda a ayudar a su hijo, no ayuda, ¿no? Y un estudiante está tan desorientado que no hay quien lo apoye. Existen instituciones dentro del Estado que ayudan al estudiante, ¿no? Pero esos son todos los previos. Por ejemplo, la línea de habla franco, que creo que ya lo mencionó Yanira, donde asesoran al docente, al director y el mismo familia, la misma familia, el mismo chico incluso, de qué hacer ante estas situaciones de drogas, ¿no? Existe la Fiscalía, la DEMUNA, donde podemos ir también en el marco de la protección de los derechos del estudiante. Porque recuerden, ese chico que está consumiendo drogas, si bien es cierto, afecta nuestro clima institucional, el clima del aula, puede promover que otros chicos también entren al consumo de drogas, sabemos esos peligros, pero también sabemos que es menor de edad. Y tanto la legislación nacional como los convenios internacionales eh, promueven la protección del menor, ¿no? Y todavía es menor. Sin embargo, también tenemos que proteger a los demás estudiantes.
Entonces, en el marco de su propia protección, la escuela puede declarar el estudiante en abandono moral, porque la familia no se está preocupando por el estudiante. O sea, se ha firmado un compromiso. ¿Dónde están las citas que ha llevado al psicólogo? ¿Dónde está la atención? ¿Cuál es el horario de que le están atendiendo al estudiante? Nos han dicho de que los papás siguen trabajando fuera de Lima o fuera de la región donde están, el niño sigue solo, no hay nadie que lo atienda, entonces el chico sigue en abandono moral. Por ese problema, cuando un niño no tiene al papá, a la mamá, al tío, al abuelito a su lado, está en abandono moral. Por más que existan las figuras, pero no están cumpliendo su rol de protección, no están cumpliendo su rol de orientación y de incluso de asistencia emocional, de asistencia física al menor. Lo están dejando al abandono. Porque si yo estuviera preocupada por mi hijo, hasta dejo de trabajar, ¿no? Porque mi hijo puede convertirse en un drogadicto. Pero si no me interesa más, estoy preocupada por otras situaciones, entonces lo voy a dejar a mi hijo al abandono, no tiene con quien lo vea, quien lo cuide. Entonces está el chico en abandono moral. Entonces, con todas las evidencias que tenga el director, ¿no? Con todas las evidencias, ya hemos hecho todo lo posible, hemos llamado a la DEMUN, hemos llamado al centro de salud para charlas y todo, hemos agotado todos los medios, entonces ya corresponde hacer un informe, ¿no? Y a quien corresponde realmente atender a las situaciones de personas vulnerables es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿no? Existen casas de acogida para la familia, para niños y niñas y adolescentes también, siempre y cuando no haya nadie de la familia que asuma la responsabilidad. No, en ese caso ya le estoy hablando del caso muy extremo, ¿no? Porque también ese chico merece protección y cuidado. Entonces, a partir de allí ya tiene que movilizarse las entidades del Estado, ¿no? Porque antes si tiene familia, existen los centros de salud mental comunitaria, como les digo, existe la DEMUN, existe el CEN, todos que lo pueden apoyar, pero si nadie se moviliza, si la familia no se preocupa en conseguir citas, en llevar al chico, en acompañarlo, entonces está abandonado, el niño está abandonado, ¿no? Bueno, esto del juicio ya es un caso extremo, de repente hasta me denuncia por ello, pero son las verdades que uno recoge en los colegios, ¿no? Son realidades que uno está viendo permanentemente. Eso sería todo, colegas. Gracias. Muchas gracias, Violeta. Y con esta última pregunta hemos llegado al cierre de este espacio. Queremos agradecerles de manera muy especial a Yanira Vázquez, a Violeta Suta, quienes han sido nuestras ponentes el día de hoy, quienes nos brindan acompañamiento con relación no solamente a esta problemática que es el consumo, la prevención del consumo de drogas, sino también otras situaciones de riesgo que viven nuestros estudiantes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros como sector educativo podamos ser esa respuesta a la prevención que nuestros estudiantes necesitan, ¿no? Quiero recordarles antes de terminar, es que tenemos dos enlaces nuevos, ¿no? El enlace de evaluación, que es una evaluación bastante rápida, con preguntas ágiles. Esto nos va a ayudar también a nosotros a ver qué materiales, ¿no? Qué documentos podemos generar para que ustedes sigan fortaleciendo sus competencias y a la vez también seguir fortaleciendo los grupos de WhatsApp que vamos manejando, ¿no? Con la asistencia técnica macroregional que ya se viene implementando y en la encuesta de satisfacción final. Entonces les pido por favor que tomen nota sobre estos enlaces antes de cerrar la sesión y con esto con nosotras será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias Violeta, gracias Yanira, muchas gracias a todos los especialistas que se han quedado con nosotros hasta el día de hoy, hasta este momento, ¿no? Les pido por favor que aperturen sus cámaras para tomarnos unas fotitos finales. Estefanía, solo un aviso. Por favor, nuevamente igual reiterarles, responder la encuesta de evaluación también. Hasta el momento tenemos 38 respuestas. Entonces recordemos que esto también de alguna manera nos permite ir haciendo un seguimiento también de los avances respecto a las actas en las cuales ustedes están participando. En esta oportunidad hemos hecho masivo la difusión de esta T con sus directores de DRE, GRE y UGEL. Entonces, por favor,
Todavía después de la foto final, la encuesta va a seguir abierta. Entonces, por favor, les pedimos que completemos el cuestionario. Gracias, Estefanía. Muchas gracias, Yanira. Entonces, con esto nos tomamos una fotito final. Listo, entonces con esto con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y cualquier consulta ya tienen nuestros correos para poder realizarla o la realizan como siempre en los chats de coordinación que tenemos al interno. Muchísimas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo.